Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador, soy Sergio Méndez y esto se llama 8 en punto. Noche de jueves, noche de análisis más, pero más que esperada esta entrevista porque estaremos abordando como siempre los temas de coyuntura, de actualidad con gente muy pero muy especial. Está con nosotros Rafael Goches, invitado especial, por supuesto, usted ya lo conoce, ampliamente reconocido, parte de los editoriales de muchos rotativos prestigiosos en este país, usted puede disfrutarlo. Dagoberto Gutiérrez también está con nosotros y por supuesto Juan Ramón Medrano. Estaremos profundizando sobre temas llamado la tregua, este caso que se está ventilando en los tribunales. Adicionalmente, este día también se inicia la audiencia de otro delito que se le imputa al expresidente Elías Antonio Saca, y nueva propuesta del sistema de pensiones conocida como por parte de los partidos de oposición y azafondos, ciertos elementos novedosos que pareciera, señores, que habrá humo blanco al interior de la Asamblea Legislativa en los próximos días. Antes, permítame plantearle la pregunta que esta noche hemos articulado para que usted nos acompañe, la cual dice así: ¿cuál es su postura sobre la propuesta de crear una cuenta colectiva, que los fondos estén precisamente determinados, que los fondos de esta proporcionarán a los mismos pensionados para que no se les acabe el día de mañana parte de la plata que podrían estar ellos recibiendo? Un 37% dice que está de acuerdo, un 52% que no está de acuerdo, un 11% que le es indiferente, 147 votos sin haber iniciado la entrevista. El Salvador nos llama a que sigamos creyendo en él. Este es el momento de escuchar a tu país. El primer segmento de la entrevista 8 en punto, como todas las noches, es gracias a la fina cortesía de Banco Agrícola. Y bueno, señores, iniciamos, nos frotamos las manos y le damos la bienvenida con todo y semita incluida a don Dagoberto Gutiérrez, el único artífice de que estemos comiendo todas las noches de jueves semita. Bienvenido. Qué buena noticia. Un placer. Suerte para ¿Cómo vos, está? Que todo te salga bien. ¿Cómo se ha portado? Mala pregunta esa. Mala pregunta. Ok, le damos la bienvenida a don Rafael Goches. Un placer tenerlo, caballero, nuevamente en su casa. Muchas gracias. Con gusto le damos la bienvenida también a Juan Ramón Medrano, con el permiso de don Rafael. Bienvenido. Gracias, a su casa ¿Se también. había olvidado de mí usted, hombre? No, para nada. Bueno, aquí estamos. Para nada. Viera que a veces también en la casa me dicen lo mismo y yo les digo que no, que siempre vuelvo. No, pero es por otras razones. Señores, me desplazo rápidamente. Producción, acompáñenme. Desde ya les estoy informando, como hemos estado realizando las diferentes mecánicas, que 8 en punto no pare. Y es que cuando en Televisión Nacional, en línea abierta, nosotros vayamos a pausa comercial, vamos a seguir discutiendo en comerciales vía Facebook y por supuesto nuestros invitados van a estar contestando todas las preguntas que ustedes estén articulando a partir de este momento. Y usted, por supuesto, nos puede sintonizar en cualquier lado del planeta porque es una entrevista sin fronteras por medio de Facebook. Señores, me desplazo rápidamente. Les presento el tradicional collage. Arrancamos. Oposición propone crear cuenta colectiva con fondos de pensiones. Hacienda no descarta nuevos impuestos para financiar el presupuesto del 2018. Sentencia sobre ilegalidad del presupuesto es casi que una basura, ha dicho Lorena Peña. Recaudación de impuestos subió en 137.8 millones solo en el primer semestre. Problemas del sistema de pensiones preocupan al Banco Mundial. Howard Cotto, maras suben asesinatos para forzar pacto con gobierno. Mijango dirigió red de extorsión para beneficiar a pandillas. La fiscalía lo volvió a detener en un nosocomio de la capital. Arena y Gana señalan que suspensión es por respaldo a Venezuela. Señores, Venezuela pide realizar cumbre extraordinaria de la CELAC en El Salvador. FMLN defiende a Maduro y se pronuncia contra Donald Trump. Diputado Francis Habla renuncia de Gana este día.
no ha dado declaraciones pese a que lo buscamos. Lo cierto es que muchos convergen en decir de que como el diputado ya ha negado sus votos, parte de ellos en el combo legislativo, que aquí en 8 en Punto nos dijo que no lo iba a apoyar en una nueva edición, hoy no acompaña tampoco la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Cuál será la verdad? En pocos días se lo vamos a tener en 8 en Punto. Don Dagoberto Gutiérrez, arrancamos. ¿A quién vamos a saludar? Voy a presentar este libro De Donald Trump. de los 100 días de la administración del presidente Donald Trump. Es un seguimiento sistematizado, ordenado, que incluye el impacto que en nuestro país tiene esta administración. Es una publicación de CONARES. Es importante leerla. UCA Editores está editando el libro Marianela García Villa, abogada de los pobres y defensora de los oprimidos. Este es un trabajo de Anselmo Palini, que sigue el desarrollo de la vida de Marianela, de su lucha y de su muerte. Esta es una mujer ejemplar, valiente y muy comprometida. Es necesario también leerla. Un saludo a Luis Espinosa, del barrio San Isidro, allí en Soyapango. Allá hay un conflicto con las áreas verdes. Y vos, Mao, alcalde de Soyapango, dale atención a este problema. Habla bastante con esta comunidad y buscarle solución a los problemas de esta gente. Expresamos nuestro pesar por la muerte de Teresa Solís Taylor. A su familia, a Patricia, a sus nietas, a Guillermo, un abrazo a esa familia. Expresamos nuestro pesar por la muerte de Leonardo Heredia, un profesor del trabajo de las radios y de la televisión. Extendemos nuestro pesar a su familia. Muy bien. ¿Cuál Déjeme es tu comentarle pregunta? que yo voy a saludar también, porque esta semana me encontré en un supermercado a doña María Antonia Lara de Belloso. Es una fiel televidente y particularmente las noches de los jueves me dijo que le mandara saludos, pero adicionalmente va a cumplir 50 años el día domingo. Ella está muy pendiente, me dijo que lo iba a estar, de la misma forma en que yo le dije que la iba a saludar. A la esposa de ella, para que no se enoje también, ¿verdad? Porque de pronto le dice por qué está viendo la entrevista. Se llama don Rafael Antonio Belloso Alfaro. Un abrazo fuerte, don Rafael, y muchísimas gracias a toda la familia por estar pendiente. Don Dagoberto, arranco con usted. Hay una propuesta al sistema de pensiones, pero eso más adelante lo quiero abordar con lujo de detalles porque hay varios elementos. Quisiera arrancar conociendo cuál es la valoración de este caso denominado La Tregua en los juzgados de San Salvador, y es que hemos ido conociendo una gran cantidad de hallazgos. La resolución se va a diferir para los últimos días de este mes porque es un órgano de prueba demasiado voluminoso, pero lo interesante es que se vincula tanto al FMLN como al partido Arena, el testigo, miembro de una mara, de haber dado plata con relación a las facilidades para que pudieran votar o no votar determinadas personas en los comicios pasados presidenciales. Voy con usted, don Dago. ¿Cuál es su opinión? Me parece que en este punto es necesario comentar primero el escenario histórico en que este tema se desarrolla. En primer lugar, nos encontramos en un momento de desarrollo fuerte de la guerra social. Cuando las pandillas se fortalecen, incluso operativamente, y también en el control político y económico del territorio. Este es el primer dato. El segundo dato, en el desarrollo de esta guerra social y en el esfuerzo operativo, rigurosamente operativo del gobierno,
el gobierno no aparece como victorioso. No aparece con resultados favorables. Son dos hechos fundamentales de este escenario. Ahora bien, ¿y quién acusa en el caso de la tregua? El acusador es el aparato del Estado. ¿Y a quién se acusa? Al aparato del Estado. Aquí está sentado en el banquillo de los acusados formalmente una política de Estado. Y ahí van funcionarios y empleados. ¿De Estado o de gobierno? De Estado. Que cumplieron órdenes, que cumplieron directrices. Esa política era exitosa y con reconocimiento internacional. En Europa, en la ONU, la OEA, el secretario general de la OEA, incluso visitó centros penales. Estas son las características de esa coyuntura. Ahora, ¿y la tregua benefició al gobierno que la ejecutó? Sí, claro. Esa fue una política, repito, de pleno reconocimiento. Y la tregua benefició a la pandilla que la negoció. También es que nadie negocia para herir sus intereses, para resultar perjudicado. El gobierno se fortaleció y la pandilla también. Es que esa es la lógica de toda negociación. Ahora, en estas circunstancias, ¿por qué se persigue a esa política y a las personas que cumplieron la política? Aquí hay dos inteligencias enfrentadas y dos maneras diferentes de entender una guerra. Pero además, ambas políticas fueron aplicadas desde arriba, sin participación de la gente. Ahora, racionalmente, se cierra el camino a toda negociación. Esta es una política consciente, racional e irracional, porque cuando a una guerra se le cierra el camino a toda solución, entonces se está diciendo que la única solución es una victoria militar. Esa tiene altos costos. ¿Por qué se cierra el camino a la negociación? Porque si hay un desenlace militar, se sepulta el fondo social y el fondo económico de este conflicto. Además, en realidad, el bloque de la pandilla es un bloque capitalista, desarrollado y fortalecido, ciertamente ilícito. Pero, ¿y qué capitalismo es lícito? Pero, finalmente, aquí no hay un puente, no se reconoce el puente entre una confrontación y una negociación. Vamos a seguir con este tema más adelante. Don Rafa, voy con usted. ¿Cuál es su opinión con relación a este caso? Bueno, yo empezaría diciendo de que el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Lo que estamos ahorita es frente a una descomposición social e institucional. Este año se celebraron el 25 aniversario de los acuerdos de paz. Y lo que se tuvo anteriormente, o sea, en la década de los 80, desde antes, pero digamos en la década de los 80, era una violencia política. Y a través de la negociación, pues lograron los acuerdos de paz. Pero rápidamente El Salvador, en un tiempo récord, pasó de la violencia política a la violencia delincuencial. Y ahí hay un elemento sumamente importante porque
cuáles son los fenómenos que permitieron o cuáles fueron las políticas que llevaron a cabo de tal manera de que el Estado se ausentó del territorio y el territorio fue siendo ganado o controlado progresivamente por bandas delincuenciales. Entonces estamos a un problema sumamente complejo y difícil. Prueba de ello es que la Fuerza Armada día a día entra a tareas de seguridad pública. Y ni aún así se ha podido recuperar el control territorial. En ese sentido, sí podemos decir que las políticas públicas no han logrado su objetivo y siguen siendo inefectivas. Fíjese bien este dato. Por ejemplo, este quinquenio, el gobierno va a tener en su presupuesto de 22,000 a 25,000 millones de dólares. De 22,000 a 25,000 millones de dólares. ¿Se ha reducido la pobreza? ¿Se ha disminuido significativamente la violencia delincuencial? ¿Los salvadoreños quieren vivir en el país o más salvadoreños quieren irse del país? ¿Los jóvenes encuentran trabajo? Esas son las interrogantes que, porque el problema de la violencia delincuencial es un problema estructural. Y en el anterior programa se destacaba de que, bueno, definamos entonces cuál es el problema que tenemos frente a nosotros. Yo le invitaría, por ejemplo, a Sergio, que todos estos precandidatos que andan ahorita conociendo el país, si usted le formula y les dice y les pregunta si aquí hay guerra social o no, porque yo creo de que la respuesta a esa pregunta, digamos, ante la afirmación de Dago de que sí es guerra social, usted sabe que su servidor piensa que no lo es, pero solo la discusión de ese tema podría definir el problema del país y vamos a ver si hay una coincidencia o hay una diferencia en cuanto al diagnóstico de la situación. Porque si no hay un acuerdo sobre el diagnóstico, no va a haber una política de Estado en respuesta a ese problema. Y termino diciendo, nosotros como salvadoreños seguimos enredados en esta discusión sobre la violencia delincuencial y, por ejemplo, el 25, cuando se celebran el 25 aniversario de los acuerdos de paz, se invita a la ONU a que facilite una agenda de país y nadie sabe qué pasó con eso. Ninguno de nosotros, de los ciudadanos, sabemos qué pasó con la construcción de la agenda del país. Entonces realmente estamos siguiendo, dando círculos sin encontrar la solución y el país se deteriora progresivamente. Ok, Juan Ramón Medrano, me están pidiendo pausa comercial. Al regresar vengo con usted en transmisión señal abierta. Sin embargo, en Facebook ahorita me quedo con usted. Y tengo una pregunta, acompáñeme porque muchas personas nos están transmitiendo. En Guatemala se va a implementar nuevamente la pena de muerte, porque en El Salvador no. Pausa en 8 en punto, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Juan Ramón Medrano, retomamos la transmisión en señal abierta y hablábamos acerca del juicio que nosotros conocemos como la tregua. Claro. Un testigo, miembro de las maras, donde ha dicho categóricamente, no señores, el gobierno no fue un simple facilitador. Nos dieron plata, nos sirvió para que nosotros nos pudiéramos armar, para que nos pudiéramos financiar, para que pudiéramos nosotros tener poder territorialmente hablando. Y las autoridades, el partido FMLN nos dio plata, pero también nos dio plata el partido Arena, y hablan con nombre y apellido. Su opinión, por favor. Mire, eso de que dieron plata, 100,000, 250,000 dólares, es realmente anecdótico, porque las maras o pandillas mueven millones de dólares en su actividad. Entonces, no vamos a decir que por 100,000 dólares o 200,000 dólares que dio alguien
eso les permitió armarse. El punto está en que pudieron haber sido $1,000 o $100. El punto está en si se cometió el delito de darle dinero a los delincuentes. Ahí está el punto. Y si eso es cierto, es terriblemente peligroso, negativo, bochornoso. Póngale usted cualquier epíteto. Ahora, vamos al punto. Mire, el punto es que el caso Tregua, ya el mismo fiscal general de la República dijo, la tregua como tal, como método para tratar de lograr que bajen la delincuencia, la violencia, los homicidios, las extorsiones, como método, eso es una aplicación lógica normal que el gobierno podía hacer y no es delito como tal. O sea, no es el hecho en sí de que se haya buscado una tregua. El punto está en que se dieron una serie de facilidades a los delincuentes dentro de las cárceles para que estos realmente, por un lado, estuvieran más cómodos y por otro lado, tuvieran formas de comunicación más fácil hacia la tropa o hacia el grupo de maras o pandillas que estaban delinquiendo. Ese es el punto. Ahora, ya yendo a la temática, digamos, político-jurídica. Mire, el gran problema acá es de que yo siento que el señor fiscal general de la República tiene un caso un poco jabonoso. ¿Por qué razón? Porque él mismo dice, los responsables aquí deberían de ser el expresidente Mauricio Funes y el exministro Munguía Payés. Pero esos no están siendo procesados. Uno es testigo y el otro pues está allá en Nicaragua. ¿A quién están procesando? Ahora, don Juan Ramón, el fiscal ha dejado abierta la posibilidad, en el caso concreto, que si resultan ser condenados, en el caso hipotético, ciertamente podría ampliar la acusación, no solamente en contra del señor Munguía Payés, sino que en contra del señor Funes. No me cabe duda de que este caso tiene también una arista que hay que decirla, y es de que a este tipo de casos se le sube el volumen cuando se acercan las elecciones, y sin duda que tiene un efecto político-electoral el hecho de que se esté juzgando, acusando y sacando los trapitos al sol a la administración Funes y al actual ministro de Defensa de un gobierno del FMLN. Eso es cierto. Va a seguir, eso por supuesto que va a salir, pero lo que yo quisiera decirles es de que todo apunta, Sergio y amigos del panel, de que va a ser difícil que se condene al grueso de la gente que está siendo procesada. ¿Por qué? Porque los abogados están diciendo insistentemente es que estos señores cumplieron órdenes, ¿verdad? Y al cumplir órdenes, ellos estaban obligados a hacerlo. Ahora, lo que pasa, no, eso no lo justifica, no lo justifica. Si le cumple orden y usted vaya a matar a fulanito y exacto, un delito, claro. No lo justifica, pero a lo que me refiero es lo siguiente. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es la prueba fuerte? La prueba fuerte es Nalo. ¿Quién es Nalo? Un ex jefe de una pandilla que tiene crímenes en su haber, que tiene, una serie de delitos, graves o mucho más graves de los delitos que le puedan imputar a los que se están juzgando ahí. ¿Cuál es el punto? El punto es de que esta prueba no es suficientemente fuerte. ¿Por qué? El dicho de Nalo. El mismo fiscal ha dicho, por ejemplo, de que le da pena ajena de que el ministro Munguía Payés esté defendiendo a los que están siendo procesados. ¿Por qué? Porque él ha sido parte, dice. Y Nalo no es parte. ¿Acaso Nalo no es todavía mucho más implicado? Porque él es jefe de la pandilla y él participó en los crímenes y participó en todo eso. Entonces, es un poco contradictorio el argumento, pero voy al punto. Ajá. El punto es de que si Nalo tiene razón y hay otros testigos y hay pruebas materiales, hay filmaciones, hay grabaciones, eso sí fortalece el punto de que entonces sí hay delito y ahí los jueces van a saber valorar la pena. Pero, ojo, insisto, si solo es Nalo, creo que los jueces van a dudar de la veracidad, moralidad, fuerza del único testigo que estaba. No sé, quizás yo le planteo esto porque ciertamente es válido cuando usted dice, mire, Nalo está implicado, quizás con mayor o menor grado. El tema es que el criterio de oportunidad es para delincuentes. Y la fiscalía, antes de presentarlo, tiene que verificar que todo lo que le está diciendo tiene un soporte. Es más, si la fiscalía lo presenta, el último que tiene la decisión es el juez. Y si ya lo habilitó es porque comprobaron que lo que él está diciendo tiene un respaldo. El tema es como el cartel de los sapos. Los sapos son los que queman a los demás y no son delincuentes también, pues. De acuerdo, pero fíjese que en este caso, insisto,
El punto está en que entiendo que el criterio de oportunidad se le da a un implicado que no es, digamos, de los principales responsables. Pero aquí se le va a conmutar la pena a un asesino, a un criminal. O sea, ahí no sé qué tan ¿qué digo yo? ¿Qué tan justo es que a un criminal se le esté perdonando por afectar a otros por una razón político-social? Ok, don Dago, voy con usted siempre con este tema. Y es que, don Dagoberto, también el señor, si me acompaña, Colindres, el padre, dijo, la tregua con las pandillas fue iniciativa del señor Funes. Esto es interesante por cuanto el exdirector de centros penales fue removido en su momento. ¿Se recuerda usted de un penal particularmente porque no quiso apoyar el tema de la tregua? Entonces, ¿cómo cala esto? Porque adicionalmente, don Dagoberto, usted que fue parte del FMLN, guerrillero, como usted lo ha llamado en esos términos, estamos hablando de que está el señor Arístides Valencia en esta negociación que tuvieron. Está el señor Benito Lara, que más tarde fueron ministros, pero adicionalmente también se menciona el señor José Luis Merino. ¿Su opinión? La actual guerra social es la más sangrienta de las guerras que el país ha desarrollado. Desde la primera guerra en 1524, cuando nos invadieron los españoles ahí por el río Paz, es la primera guerra, una guerra impuesta. Pero esta es la más compleja, con motivación económica. La guerra civil, que es la guerra anterior, tuvo una motivación política generada en la exclusión y terminó efectivamente cuando terminó la exclusión política. No terminó exactamente con los acuerdos de paz, no. Ahora bien, esta guerra actual, teniendo un motor económico generada por la exclusión económica, requiere una salida y una solución más compleja políticamente. Y yo entiendo que cualquier gobierno esté interesado en buscar una solución, porque se trata de miles y miles y miles de muchachos y muchachas que en el país, en distintos lugares, se están incorporando a estos grupos. Así lo entiende uno. Es cierto, el gobierno anuncia que captura gran cantidad de gente. Pero ¿a dónde los pone? Si los penales están saturados. Y a cada uno de ellos debe determinársele su responsabilidad individual. No hay responsabilidad colectiva. Entonces, cuando un gobierno busca una solución diferente a la militar, eso tiene lógica. Eso tiene lógica. Hoy tenemos una pandilla negociante y una pandilla negociadora con capacidad de negociación. Y justamente hoy que nos acercamos a un momento electoral, esa negociación se pone a la orden del día. ¿Y quién negocia con la pandilla? Ni más ni menos que los partidos políticos, que tienen el monopolio de los aparatos del Estado, monopolio constitucional. No hay ninguna ilegalidad. Si no hay negociación, pues no hay campaña electoral. Hay dos poderes aquí en este conflicto: el poder del Estado y el poder de la pandilla. Formalmente se está enjuiciando a estos funcionarios y empleados, pero es formalmente. Realmente es la pandilla, con poder económico y con poder político y también con poder militar. Ahora bien, y el gobierno en esta coyuntura, o más bien el Ministerio Público en esta coyuntura, aparece con una prueba abundante, robusta. Me parece que no. Cuando usa un testigo criteriado, eso expresa dificultad y debilidad en la prueba. Cualquier persona medianamente sensata se da cuenta de eso. No hay fortaleza. No hay fortaleza.
Hay más fortaleza en la pandilla en esta coyuntura. Mira qué tema. Ok, señores, vamos a una pausa, pero quédese con nosotros. Estamos en Facebook, nosotros transmitiendo, no paramos, en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, don Rafael Goches. Retomamos el tema que ya habíamos adelantado y es acerca de la nueva propuesta que ha presentado, que le han llamado así, de los partidos de oposición al gobierno, al oficialismo, pero también de Asafondo. Y es que es como un híbrido prácticamente porque vinculan varios elementos. Una de ellas, habrá un fondo colectivo, una aportación mayor tanto del patrono como del trabajador. Pero entre otros elementos también que es importantísimo es que el trabajador podrá retirar o podría retirar bajo este esquema hasta el 25% de la pensión, pero tendría que devolverlo, de lo contrario ciertamente se le ampliaría el plazo para poder trabajar, pagando un interés que se va a especificar por la rentabilidad que pudo haber percibido. Su oportunidad, por favor. Bueno, yo creo que el hecho de que surja esta nueva propuesta evidencia un esfuerzo alrededor del tema tan delicado que tenemos como país. Antes de responderle, yo quisiera nada más introducir un elemento importante, sobre todo para orientar o tratar de dar insumos al televidente. Es que nosotros estamos frente a una crisis fiscal en la cual tiene en serios problemas al país, o sea, y el gobierno requiere urgentemente recursos para terminar el año. En medio de esta situación se da la discusión de la reforma del sistema de pensiones. Y hay diferentes propuestas. Aparentemente la propuesta que tenía mejor base técnica y, por ejemplo, una mejor respaldo en términos actuariales que la ICP, es la que logra incidir o es retomada por los partidos políticos. Ese es un paso positivo para los que hicieron esa propuesta, porque han hecho que sea retomada y mejorada por los partidos políticos, y realmente han puesto en una situación que el gobierno difícilmente la va a rechazar. Pueden observarla, pero difícilmente la van a rechazar, en mi opinión. Ahora, la propuesta en sí, por ejemplo, mantiene la pensión mínima, 207 si no mal recuerdo, pone un techo a $2,000, sube la tasa de cotización del 13 al 15%, crea un fondo de solidaridad para cubrir a los pensionados antiguos, digamos, del seguro y del INPEP, como también al terminar lo que usted ha estado aportando y sigue vivo, pues le van a seguir pagando. Y crea toda una serie de mecanismos. Abre participación a un comité técnico que formula, que establece los límites o las orientaciones de las inversiones. Pero el punto central, ¿verdad?, que pareciera ser que es el meollo de la cuestión, es, por una parte, que se alivia la presión fiscal al gobierno, y por otra parte se garantiza los ahorros de los trabajadores. Esos dos elementos son la pieza fundamental de esta nueva propuesta, que yo podría decirle que es la CIPP mejorada, o la CIPP 2, si le quieren llamar así para darse a entender. Entonces, pero que hay que entender que eso es un alivio, un respiro, pero el tema fiscal requiere una reforma, un ajuste, donde ahí está la discusión de fondo para los próximos años, y que el país necesita urgentemente entrar a resolver
responsablemente este problema y podemos abordarlo a continuación. Don Juan Ramón Medrano, uno de los beneficios que el gobierno obtendría es que en el mes de octubre ya tendría que tener listo, que no lo tiene, 94 millones de dólares para honrar obligaciones previsionales con relación a préstamos que realizó en el pasado. Esto le daría mayor tiempo. Esta iniciativa no tiene todavía un estudio actuarial porque hay que ser honrado. Lo que pasa es que como es un híbrido, prácticamente todos se están decantando porque los estudios actuariales de todas prácticamente le dan viabilidad a esta, adicionalmente a todo lo que ya expresamos de beneficios que podrían traer para el gobierno y la población salvadoreña. Voy con usted. Yo creo que el gobierno está presionado a tomar una resolución, algo así como obligado a tomar una resolución de corto plazo y dejar para más adelante los intereses de mediano y de largo plazo. El gobierno quería tener más espacio para poder negociar menos presionado con esto de aumentar el techo de los fondos provisionales del 45 al 50%. Quería tener más espacio. Claro, porque eso le permitía tener 500 millones de dólares más del presupuesto, entonces se podía dar más larga para negociar, no estaba tan presionado para negociar. Viene el gobierno desde el 2009 y quería tener más espacio. Claro, porque todavía no está conforme con la propuesta de los partidos. 8 años y todavía quería tener más espacio. No, 8 años no, 30, 40 años de este sistema previsional que no funciona. Con 43 votos modificaban desde el 2009 el sistema previsional. Es que el problema no es ese, Sergio, el problema es de que aún esta propuesta de azafondos de la ICPP y todo, esta propuesta es una propuesta que todavía no resuelve el problema. O sea, no le da suficientes fondos al gobierno para que salga de la enorme deuda que tiene interna. Porque ya el ministro dijo, algunos andan diciendo que son 500 millones, son 50 millones mensuales, pues 50 millones son 600 millones de dólares al año lo que tiene que estar pagando el gobierno. No tiene pisto para pagarlo, para ir a un buen salvadoreño. Entonces, ¿qué necesita? Necesita llegar a un acuerdo ya para tener dinero para dentro de 2 meses, dentro de 6 meses, es decir, para allá. ¿Qué es lo que estoy diciendo? De que al gobierno le gustaría más que, bueno, aparte de que tuvieran un margen de ganancia menor las AFP, porque tengo entendido que en los años que han estado han ganado alrededor de 1.700 millones de dólares las AFP, lo cual no digo que es malo, pues para eso están, ¿no? Es el capitalismo tal y como dice. Le van a bajar el porcentaje de ganancia. Sí, de hecho, parece que de 2.2 a 2 puntos, una cosa muy pequeña, ¿verdad? Y el gobierno está planteando que sea 1.5, o sea, eso es lo que nos va a poder sostener el gobierno. Por otro lado, yo creo una cosa, mire, por razones político-electorales nos está discutiendo la necesidad de aumentar el porcentaje de cotización de los trabajadores y de los empresarios realmente con un estudio técnico. Lo que está haciendo es poniéndole paliativo. No se ha discutido la necesidad de aumentar la edad de pensión. No le quieren tocar por razones político-electorales. Y por supuesto que hay una serie de aspectos que ahora le dejan la carga al gobierno, se la van a aliviar tal y como ustedes han dicho, porque le van a alargar más el tiempo para pagar y por lo tanto en lugar de 500 va a tener que pagar, no sé, alrededor de 200 millones de dólares al año. Pero esta situación ya muchos analistas han dicho que dentro de 5 o 10 años vamos a estar otra vez discutiendo la necesidad de un nuevo sistema de pensiones, porque el problema está en el almendra, en el fondo, en el concepto del sistema de pensiones que tenemos, que no cubre, primero no cubre a todos los que debería de cubrir, y segundo no cubre ni siquiera a los actuales que están pensionados. Ese es el problema real de fondo. Ok, don Dagoberto, voy con usted sobre la propuesta o modificaciones al sistema de pensiones. En esta coyuntura hay un escenario político que resulta trascendente, y es que los partidos de oposición, sin el partido de gobierno, avanzan hacia una propuesta que formalmente expresa la propuesta de los partidos de oposición sin el gobierno, sin el partido de gobierno. Esto es políticamente delicado para cualquier gobierno, porque expresa un aislamiento político. Y esta propuesta supuestamente ya tiene los votos necesarios para ser aprobada. Y se acabó el punto.
parece ser que le van a dar oportunidad al gobierno para que opine. Ahora, esto resuelve el problema de los pensionados, de ese sector de la población. Uno tiene dudas. ¿Resuelve las necesidades del gobierno? No. Pero ¿es eso lo que el bloque de partidos de oposición va a tomar en cuenta? Pienso que no. A uno le llama la atención que no haya sido aprobada en esta plenaria del jueves, teniendo los votos necesarios para hacerlo. Es decir, que hay todavía algunos factores de detente. Ok, pero me llama la atención cuando usted dice, ¿esta propuesta le resuelve los problemas al gobierno? ¿Usted se la plantea? No. Entonces yo le pregunto a usted, ¿y por qué le tendría que responder o resolver los problemas al gobierno? Claro, pero esa es una pregunta que se lo deben hacer los partidos. Yo estoy diciendo que esta propuesta ha sido concebida para resolverle el problema al gobierno. No. Pero hay otra pregunta. ¿Debió ser concebida para resolver el problema al gobierno? Tampoco. Ahora, ¿y están en cuenta aquí los intereses del Estado? Presumiblemente sí. Ahora, ¿y por qué no lo votaron en esta ocasión? Si tienen los votos suficientes. Si es una propuesta que tome en cuenta las propuestas anteriores, o le falta consenso a los partidos de oposición, porque para el partido de gobierno es el momento más oscuro. A uno le llama la atención, por ejemplo, que aparece la figura del comité de riesgo, en donde están incluidos por primera vez los trabajadores y los empleadores. Porque observemos que en ninguna de las propuestas aparecen los pensionados. No existen los pensionados. Y ocurre que son los directamente interesados en el punto. ¿Y por qué no se les toma en cuenta? ¿Y por qué no se les consulta su opinión? Mire el sentido antidemocrático de esto. Pero en esta propuesta aparecen los trabajadores y los empleadores. La parte débil es el mundo de los trabajadores. La parte fuerte es el mundo de los empleadores. Es un avance que aparezcan los trabajadores. Pero hay un equilibrio, pero esta es una novedad. También es una novedad la figura de la cuenta colectiva. Porque esto ayuda a los trabajadores que puedan tener una pensión de por vida. Y hay una especie de solidaridad. Hay los distintos tipos de fondo de acuerdo a las edades y los regímenes de inversión. También hay una flexibilidad muy cuidadosa. También se mantiene el techo del 45%. Esto es muy importante porque conocemos la historia de la crisis de la política de las pensiones y cómo el Estado en determinado momento asaltó los fondos de los pensionados por las necesidades del aparato del Estado. Ahí está ese dinero. Habla del fideicomiso. Exactamente. Que inició en la administración del señor Saca. El tema es que siguió con la administración del señor Funes, que criticó. Claro. Esto se estableció en el año 2006. Y claro, en ese mismo año, recordemos, se estableció el decreto 100, que estableció compromisos importantes y graves para el Estado. Pero ese asalto a los fondos se mantiene. Por eso, Roberto, fíjate, por eso precisamente, porque esté ese peligro, es que se necesita que resuelva el problema de que el Estado busque la manera de no estar cargando
con ese gran peso muerto de la gente del INPEP y del seguro y buscar entonces una solución más integral. Exactamente. Ese es un punto y un punto clave que necesitan, fíjate, resolver Arena y el Frente, que son los dos que pueden llegar al gobierno en el 2019. Correcto. A los dos les corresponde resolverlo, o más bien les interesa resolverlo. Correcto. Sí, yo creo que hay un elemento sumamente importante. Son dos. Uno es que hay que tener claro que la reforma del sistema de pensiones no es para resolver el tema fiscal. Es lo que preguntaba yo, don Eso no es para eso. Y el otro elemento es que al subir de 13 a 15% la tasa de cotización y al tener una mejor rentabilidad en términos de, por lo menos, de que le estaban pagando menos de 1%, que pasen a 4, pues ya es un importante incremento. Eso le va a dar mayor liquidez en términos de recursos. Pero hay un elemento sumamente importante, el que yo quería mencionar, es que la mayoría de inversiones o para qué se ha usado el patrimonio, el fondo de pensiones, es para comprar títulos del gobierno. Y aquí lo que se está abriendo es poder pasar a una mayor rentabilidad realizando proyectos de desarrollo, un portafolio inversiones. De oportunidades. Entonces, por eso crean más opciones en términos para poder utilizar con mayor racionalidad y tener mejores ingresos que le van a poder dar unas mejores pensiones a los trabajadores. Hay una lógica en términos del razonamiento para poder poner instrumentos que sean mejores para los inversionistas. ¿Cuál cree usted que es el espíritu de la posibilidad de que puedan retirar hasta el 25% los cotizantes el fondo que tienen hasta ese momento? Restricciones aplican, por supuesto, ¿verdad? Hay que decirlo. Sí, hay un elemento ahí que son 10 años. 10 años de estar cotizando, no de estar porque tiene que estar cotizando, sí, en el sentido de que ya tiene usted un patrimonio lo suficientemente importante que soporta, correcto, el préstamo que le pueden hacer, de tal manera de que es positivo en términos de que siempre va a tener riesgo, pero es menor porque usted ya tiene 10 años de cotización. Pero ¿cuál sería el espíritu de darle esa oportunidad a la gente? No, pero lo interesante de esto no es solo el espíritu, Rafael y Sergio, sino que también es de alguna manera un aumento encubierto del tiempo de trabajo, porque si usted retira ese 25% y no lo devuelve, va a tener que seguir trabajando para pagar ese 25%. Bueno, entonces se le alarga yo le planteo un tema, por ejemplo, si se pudiera retirar el 25%, que es fluctuante, depende cuántos años y cuánta aportación ha realizado. Por ejemplo, yo tengo un patrocinador acá, que es COSAVI DRL, y yo le planteo a usted un 4% voy a tener que pagar, pero le voy a depositar a COSAVI DRL que me va a pagar 7.5 y 7.7 y luego lo devuelvo y me quedo con más de 3 puntos. Así es. ¿Le parece? Sí. Ok, pero explíqueme cuál va a ser el objetivo de que a la gente le dé la oportunidad de poder retirar el 25, porque la gente no está a favor de retirar el 25. La gente lo quiere retirar todo, si lo pudiera retirar. Exacto. Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, yo lo que quisiera es que, yo no sé usted, don Dagoberto, si me puede ayudar, es decir, darle la posibilidad a la gente, porque si no lo paga, se le va a alargar el tiempo de aportación. Bueno, ahí hay diferentes... Es decir, ¿cuál sería la utilidad práctica? La utilidad práctica que usted puede, digamos, hacer uso de un recurso que tiene pasivamente sus ahorros, y usted lo puede invertir en términos de un negocio, quiere emprender algo o quiere sanear sus deudas como usted la tenga. En fin, ahí depende de la decisión de cada una de las personas. Lo importante que le están dando es un acceso a un recurso suyo en condiciones favorables para usted. O sea, para invertir, para poner un negocio, una persona se quedó sin trabajo, va a retirar el 25, pero no para agarrar un avión y irse de viaje con la familia. O para salir de un lío que tenga. No. Es que hay un dictamen de un comité especial para examinar esos casos. No es un simple capricho. No. Se forma un comité especial. Ahora, ¿las pensiones son el mayor gasto del Estado? No. Ocurre que no. Ocurre que no.
¿Es la base del problema fiscal? No. Mire, los gastos para mera información. El primero es el de los salarios. Segundo, bienes y servicios. Tercero, pago de intereses. El cuarto, subsidios. El quinto, gastos de capital. El sexto, inversión. El séptimo, la transferencia del capital. Y el último son las pensiones. Este es el punto. Y sobre los últimos temas, la resolución de la sala se refirió a eso. El presupuesto general de la nación. Claro. Esa es una resolución muy importante, que aquí la tengo. Bueno, es más, ahora, no sé si ustedes leyeron el pronunciamiento que sacaron en el periódico, que lo sacó el gobierno, en relación justamente a la... Claro. Y miren, realmente cuando uno lee ese comunicado, queda claro que el país está en una crisis política seria. Porque, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial han expresado de que el principal problema para abordar el tema del ajuste es la polarización. Y cuando uno lee, prácticamente es un mensaje. Uno es achacándole parte de los problemas a la sal, y por el otro le está anunciando a todos los servidores públicos, no solo a los del gobierno central, sino a todo el aparato del Estado, ¿verdad?, que van a ser afectados. Entonces, en el fondo, lo que se está dando a eso es un ajuste fiscal. Indirectamente es un ajuste fiscal. Entonces, ¿no será mejor hacer un ajuste fiscal ordenado? Porque el Fondo Monetario planteó 3 puntos, que son alrededor de 800 millones, para realizarlo en 3 años. Y dice 1.5% del PIB vía los gastos y 1.5% vía los ingresos. Eso significa más impuestos. Eso es lo que está planteado y está puesto en la mesa. Eso es fundamental para el presupuesto del año que viene, que ahora en septiembre se va a presentar. Para el otro año ya anunciaron nuevos impuestos. Entonces, nosotros tenemos que los ingresos fueron 4.400 millones de dólares. Por eso yo le hice el comentario a ustedes que este gobierno, este quinquenio, va a tener un presupuesto en el quinquenio de 22.000 a 25.000 millones de dólares, señores. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para pagar la deuda? ¿Cómo vamos a hacer para seguir con los programas de inversión social? Entonces, lógicamente que se necesita un entendimiento básico. La gran interrogante es, bueno, ¿y eso es posible hacerlo en el marco de un proceso electoral? La respuesta debería ser sí, porque quien vaya a gobernar el próximo quinquenio va a estar con una presión fiscal que nada de lo que le va a prometer a la gente va a poder hacer. Entonces la población también tiene que entrar a ejercer una presión para poder lograr que las fuerzas políticas lleguen a un entendimiento básico, porque de lo contrario El Salvador puede entrar no solo a un problema de liquidez, sino a un problema de insolvencia. Con una economía dolarizada, entonces realmente abordar el tema fiscal es un elemento urgente para los dirigentes de este país. ¿Usted quiere opinar? Sí, lo que yo quería decir es de que realmente el problema de fondo es que siempre se está pensando en la próxima fecha electoral, y ahora de aquí al 2018, 2019 no vamos a tener un acuerdo de reforma fiscal, sin duda. ¿Por qué? ¿En qué se centró, por ejemplo, el comunicado del gabinete de gobierno? En decirle a las señoras de las salas: miren, señores, ustedes nos están diciendo que no compremos carros nuevos,
que no contratemos más personal, que no aumentemos el salario, pero ustedes están haciendo exactamente lo contrario de lo que están diciendo que nosotros hagamos. Y dicen todavía, y nosotros ya estamos haciendo eso, como dice Rafael, ya estamos haciendo el ajuste nosotros. La Corte, refiriéndose a la Corte. Refiriéndose a la Corte. Entonces, ¿qué le dice eso? De que esta tiene que ser un acuerdo y una política que se implemente no solo en el Ejecutivo, sino que se implemente a nivel nacional. Por lo tanto, eso, también un acuerdo fiscal es elemental donde participen los trabajadores, donde participe el gobierno, pero que participen también los empresarios, que son los que mueven la economía a voluntad, porque son los que conducen al país, sin duda, ¿no? Ahora, no hay solución en términos fiscales de mediano y largo plazo si no aumentan las inversiones y si no hay crecimiento económico. Y para eso tiene que haber un clima de confianza para los inversionistas, para los empresarios. Entonces, realmente yo creo que están dadas las condiciones por exigencia de la misma realidad para un entendimiento. Seguir, no hacerlo, que es la pregunta del millón, ¿qué va a pasar si no se logra el entendimiento? Y entonces ya sabemos lo que va a pasar. Vamos a pasar del impago selectivo al default. Ok, vamos a una pausa. Si usted quiere escuchar la respuesta de sus preguntas, quédese con nosotros porque seguimos la entrevista en Facebook, Tiempo Real. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto, ya no hay tiempo para más. Bueno, me resta más que agradecerle a todos ustedes por su fina atención y también a nuestros invitados, Dagoberto Gutiérrez, caballero. Un placer, llévese la semita, para usted la compramos, por favor. No me la desprecie, no me la mire con desdén. Un placer, gracias. Gracias a usted. Gracias. Don Juan Ramón Medrano, también para usted. Muchísimas gracias por invitarme, también. un gusto. A la orden, para servirle. Señores, saludamos a uno de nuestros patrocinadores, COSAVI de RL, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Al igual que todos ustedes en las diferentes preguntas que articulamos noche tras noche. Y la de ahora, se la comparto, el consolidado de la participación ciudadana, que dice así: ¿cuál es su postura sobre la propuesta de crear una cuenta colectiva y que los fondos de esta los proporcionarán los mismos pensionados? Un 36% dice que está de acuerdo, un 53% que no está de acuerdo, un 11% que le es indiferente, 314 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. A continuación, Olimpia 33 Todo Deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta el día de mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.